una sijá que es algo afuera de serie, que nos ayuda a entender en profundidad qué es un verdadero líder, quién es Moshe Rabbeinu, cuáles las características de un verdadero líder de Am Israel, el verdadero pastor fiel de Am Israel. En Parashat Tetzaveh no figura el nombre de Moshe Rabbeinu ni una vez, como está escrito en Baal HaTurim. El Baal HaTurim, Rabbi Yaakov, el hijo del Rosh, que escribió el Tur, Shulchan Aruch, él también escribió un Perush Baal HaTurim, que está en muchos de los Humashim, y él trae que encontramos desde que nació Moshe Rabbeinu, la única parashá que no figura el nombre de Moshe es en esta parashá, Parashat Tetzaveh. Y eso está el motivo, ¿cuál es? Por cuanto que Moshe Rabbeinu, cuando fue el pecado del becerro de oro, que vamos a estudiar en la parashá que viene, en Parashat Ki Tisa, y Moshe Rabbeinu estaba pidiendo, rogando, rezando para que Hashem perdona al pueblo, Moshe dijo que si le vas a perdonar, bien, y si no le vas a perdonar, borrame por favor de tu libro que escribiste. Y como una maldición de un sabio, aunque sea que lo dice por condiciones, a pesar de eso, como lo sacó de su boca, se cumple. Como Moshe Rabbeinu dijo, eso se cumplió en una parashá. Y se cumplió en esta parashá, que en Parashat Tetzaveh no figura el nombre de Moshe Rabbeinu. Ahora, nosotros sabemos que cada tema, cada detalle en la Torah es Hashgacha Pratit. No hay nada que sea casualidad en cada detalle del mundo, cuanto más en la Torah. Entonces, el hecho que justamente esa parashá, Parashat Tetzaveh, ahí es donde fue realizado ese tema, que el nombre de Moshe se borró en esta parashá, tenemos que decir que tiene algún motivo. ¿Por qué justo se eligió esa parashá? El pasuk está escrito en la parashá que viene, Parashat Ki Tisa. Y a pesar de eso, ¿en qué parashá fue borrado el nombre de Moshe? Una parashá antes, en Parashat Tetzaveh. Claro que aparentemente tendría que ser una parashá después. Todavía no está escrito ese pedido de Moshe que Hashem borre su nombre si no lo va a perdonar. Entonces, aparentemente, si esto es el motivo, la Torah tenía que dejar eso en una parashá más adelante, después de Parashat Ki Tisa. ¿Por qué justo una parashá antes, Parashat Tetzaveh, fue elegido para cumplir con ese tema de borrar el nombre de Moshe? Entonces tenemos que decir que hay una explicación en el contenido de la parashá que tiene que ver con ese tema de borrar el nombre de Moshe. Tenemos que entender por qué justamente la parashá Tetzaveh, una parashá que habla sobre qué, habla sobre encender las velas de la menorá, habla sobre el tema de las ropas de que un Aarón a Cohen, cómo fue entrado en el trabajo Aarón y sus hijos. Y habla sobre, al final de la parashá, sobre el tema del altar del Ktoret, Mizbeach HaKetoret, incienso. Esto es el contenido de la parashá. ¿Por qué justo en esa parashá fue el lugar donde el nombre de Moshe fue borrado? Esto es el punto que vamos a analizar. Es verdad, el Rebbe trae en las notas que hay un libro que se llama Meor Einaim. Es un libro de uno de los alumnos de Baal Shem Tov, conocido como el Tzadik Rabbi Nahum de Chernobyl, los grandes talmidim del Baal Shem Tov, y él dice que saben cuál es el motivo que justo esa parashá fue borrado el nombre de Moshe, porque siempre ocurre que 7 de Adar, el día del fallecimiento de Moshe, cae alrededor de la parashá Tetzaveh. Por eso, justamente en esa parashá es donde el nombre de Moshe no está mencionado. Eso es un motivo, pero eso es un motivo más en negativo. Pero tenemos que decir que hay también un motivo positivo y también un motivo que está relacionado con el contenido de la parashá, como vamos a ver adelante en la sijá.
Otra pregunta que tenemos que entender en este contexto. Es verdad que el nombre de Moshe no está mencionado en esa parashá. El nombre de Moshe no. Pero a pesar que el nombre de Moshe no está, pero el tema de Moshe y su figura en esta parashá está no una vez, muchas veces, montones de veces, en diferentes versículos. En esa parashá, Hashem le está hablando a Moshe, pero no sin decir el nombre. Dice vos, atá, pero no dice el nombre. Es más, empezando las primeras palabras de la parashá, el nombre de la parashá de esta semana, ¿cómo se llama? Parashat Ve'atá Tetzaveh. Mirando esas palabras, ¿a quién está hablando Ve'atá Tetzaveh? Vos ordenarás. Obvio que Tetzaveh, ordenar, es Hashem le está diciendo a Moshe que él tiene que ordenar. Más todavía, la primera palabra, Ve'atá, vos. ¿A quién está hablando vos? A la esencia de Moshe Rabbeinu. Y también como está escrito en el Perush Kli Yakar, uno de los mefarshim conocidos que hay en el Humash, que él trae que por qué dice acá Veatá, vos, justamente de tu más profundo, de tu más esencial, de ahí es donde viene ese orden de prender las velas. Quiere decir que justamente acá, donde no está el nombre de Moshe, está justamente la esencia de Moshe mismo, Beatá Tetzaveh, que en verdad la esencia es más elevado del nombre. Es sabido que está explicado que el nombre de la persona, a pesar que el nombre es muy importante, muy especial y tiene que ver con la persona, pero sof con sof, al fin y al cabo, el nombre no es la esencia. Es un nombre nada más. Tiene que ver con su relación con la gente, con la afuera. En cambio, la esencia misma está por encima de cualquier nombre. Entonces, el hecho que acá justamente esta parashá empieza, Veatá, vos, la esencia de Moshe, quiere decir que justamente en esa parashá no está el nombre, pero está la esencia. Entonces, según eso, surge una pregunta difícil. ¿Cómo coincide con todo el tema que estamos diciendo? Moshe Rabbeinu, ¿qué es lo que pidió? Pidió que ese Hashem no va a perdonar al pueblo, quiere que se borre su nombre de la parashá. Se borró su nombre, pero hablamos de Moshe sin hablar de su nombre, es un nivel más profundo todavía. Entonces, ¿cuál es la explicación de eso? Para entender todo eso, tenemos que entender primero cuál fue exactamente el pedido de Moshe. Es muy interesante, ¿qué pasó ahí? Moshe Rabbeinu está dialogando, está como negociando, en otras palabras, está como en una charla muy fuerte con Akadosh Baruj Hu para pedir el perdón del pueblo por un pecado enorme que hicieron. ¿Y qué dice Moshe? Borrame de todo el libro que escribiste. Como Rashi dice, el libro que escribiste se refiere de toda la Torah. ¿Cuál es la explicación de eso? La explicación es, Torah para Moshe fue su vida. Moshe tenía pasión por la Torah. Eso fue toda su existencia. Hasta tanto que nosotros vemos que la Torah se llama por Moshe, el pasuk que está escrito en los profetas de Malachi, Zichru Torat Moshe Abdi. La Torah se llama por el nombre de Moshe, porque Moshe entregó su vida por la Torah. Toda su esencia era la Torah. Entonces lo que Moshe dice acá, Torah es mi vida, Torah es mi esencia. Yo quiero borrar toda mi esencia. Es como Moshe Rabbeinu dice que toda su existencia, que es Torah, está dispuesto a borrar toda su existencia, que toda su existencia es la Torah, borrar todo eso, ¿para qué? Para perdonar el pueblo Yehudí. ¿Y qué pueblo? Un pueblo del Erev Rav, un pueblo de pecadores que hicieron un pecado que es de los pecados más grandes, si no lo más grande que existe en la historia. El pecado de becerro de oro, es idolatría. Pecados tan fuertes, tan enormes, como vemos los castigos que vinieron a través de eso, como Hashem dijo en los versículos de la parashá que habla sobre este tema, entonces no se entiende. ¿Cómo es que Moshe Rabbeinu puso en peligro, puso en una situación listo de borrarlo? ¿Por quién?
por un grupo de Yehudim, pecadores que hicieron un pecado tan grande del becerro de oro, que es el opuesto de los principios de toda la Torah. Yo soy Dios, tu Dios, los primeros de los 10 mandamientos. Gente que estaban dispuestos a desconectarse totalmente de la Torah y de Dios. Y para esa gente viene Moshe Rabbeinu y dice que si no lo perdonás, borra mi nombre, borra mi vida, borra toda mi existencia de la Torah. La pregunta también que hay que entender acá es, ¿cuál es la relación entre ese pedido y eso lo que está pidiendo? ¿Cuál es la conexión entre las dos cosas? Moshe pide que Hashem le perdone al pueblo y le dice que si no le vas a perdonar, borra mi nombre de la Torah. Generalmente cuando uno pide algo, tiene que haber una relación, una conexión entre las dos cosas. ¿Cuál es la conexión que hay entre borrar su nombre de la Torah y el hecho que Hashem va o no va a perdonar a los Yehudim que pecaron con el becerro de oro? Hay un Rashi acá. Cuando Rashi explica en Parashat Ki Tisa, y Rashi dice cuál es el motivo que Moshe estaba diciendo eso, que Hashem borre su nombre de la Torah. Dice Rashi, para que no quiero que la gente digan que yo no fui apto a pedir misericordia, a pedir piedad por esta gente. Cuando uno lee este Rashi a simple vista, parece como un pedido egoísta, un pedido personal de Moshe. Como Moshe Rabbeinu no quiere que la gente diga que él no tenía la capacidad de pedir perdón por la gente. Eso es el motivo. ¿Acaso esto es lo que Rashi dice? Solo por eso. Y no pega con el versículo. Mira, en el versículo está escrito que Moshe Rabbeinu está pidiendo perdón por el pueblo. Moshe Rabbeinu no está pidiendo que la gente piense bien de él. Aparte que es muy, ridículo pensar que Moshe Rabbeinu está ahí en ese momento tan especial, tan delicado, y pensando de su bien, que la gente piensa bien de él o no piensa bien de él. Podemos imaginar que Moshe Rabbeinu, el pastor fiel del pueblo yehudí, ¿qué es lo que le importa en ese momento del pecado de oro? Que su nombre queda limpio frente a la gente. Eso fue su tema. Hay acá algo mucho más profundo, y ese Rashi tiene una lectura mucho más profunda, como vamos a ver todo eso en la continuación de la Sijá. La explicación de todo eso, y acá viene uno de los temas más fundamentales, extraordinarios, revolucionarios que Hasidut nos enseña, que es entender en profundidad quién es Moshe Rabbeinu. Entonces el punto, lo que Rebbe está diciendo es lo siguiente. Moshe Rabbeinu es una sola cosa con Am Israel, con todo el pueblo de Israel. Hasta tanto que Moshe, su unión, su conexión con el pueblo de Israel es tan profundo y tan fuerte que no hay forma de despegar uno con el otro. Moshe es Israel es Moshe. Rashi en verdad lo dice más adelante en Parashat Chukat. Moshe e Israel no eran como dos identidades. Toda la vida de Moshe es Israel y toda la vida de Israel es Moshe. Moshe y el pueblo yudí es una esencia. Por eso vemos que hay un pasuk que vamos a ver en la parashá que viene, que cuando los Yehudim pecaron con el becerro de oro, Hashem le dijo a Moshe, baja, lech red, dice Rashi, baja de tu nivel. Toda tu grandeza viene por el pueblo de Israel. Ahora que el pueblo tuvo una caída, vos también bajá. Y la pregunta es, Moshe, ¿qué hizo mal Moshe? Moshe no tenía nada que ver con el becerro de oro. Él no estaba involucrado, no podía estar ahí, ni podía protestar porque Moshe estaba arriba en la montaña 40 días, 40 noches con Dios. Él no podía hacer nada. Cuando bajó, enseguida empezó a hacer temas, a juzgar, a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué Moshe Rabbeinu tuvo que bajar de su nivel, tener una caída? Porque el pueblo cayó. La respuesta no es un castigo a Moshe. Es una consecuencia natural. Lo que Hashem le dice a Moshe, vos y el pueblo, es una sola cosa. Si el pueblo está en un estado de descenso,
naturalmente, automáticamente, como consecuencia natural, Moshe también baja, porque Moshe y Israel es una sola esencia. La conexión de Moshe y Am Israel es una sola cosa. Y con todos los Yehudim, sin diferencia. El Yehudí más bajo, Moshe con Am Israel es lo más que hay. Es una conexión de esencia. Y esa conexión, y acá viene el punto, la conexión de Moshe con Am Israel es tan profundo, es más profundo todavía que la conexión que Moshe tiene con la Torah. Y eso es un punto muy importante. Así como hablamos sobre Akadosh Baruj Hu, también hablamos sobre Akadosh Baruj Hu. Akadosh Baruj Hu está escrito que hay dos cosas que Hashem está conectado con ellos. Arriba del mundo, arriba de todos los mundos, arriba de toda la existencia, que es la Torah y el pueblo de Israel. Como sabido, dos cosas anticiparon a todo, Torah y Israel. Ahora, cuando nosotros hablamos en Hashem, la conexión que Hashem tiene con el pueblo de Israel, está escrito en Medrash, es más alto que la conexión que Hashem tiene con la Torah. Israel kadmu la Torah. El pueblo de Israel, las almas, los neshamot de Am Israel, anticipan a la Torah. Y entonces la conexión que Hashem tiene con el pueblo de Israel es en un nivel superior que la conexión que Hashem tiene con la Torah. Los tzadikim, como Moshe Rabbeinu, como el tzadik es igual como el creador, su conexión es igual también. La conexión que el tzadik tiene con el pueblo, con los Yehudim de su generación, es de una conexión, de un nivel de apego, de unión mucho más alto que el tzadik tiene con la Torah. Es verdad que está escrito que el tzadik pone su alma, su esencia en su Torah. Es sabido lo que el Rebbe Rashab dijo, cuando antes que falleció, dijo el Rebbe Rashab, yo voy al cielo y mis manuscritos quedan acá. Y como Rebbe explica, lo que quiere decir es que yo me encuentro en mis manuscritos. En la Torah del tzadik, el tzadik pone su esencia, es verdad. Pero más fuerte todavía es la esencia del tzadik en su pueblo. La gente que él está con ellos, sus discípulos, sus personas, especialmente acá dice el Rebbe palabras, wow, especialmente la gente de su pueblo, los pobres de su ciudad, sus hijos que son sus discípulos, las almas que él los hizo, que él los acercó al judaísmo, esos neshamot del Rebbe están con él y su conexión con ellos es mucho más esencial, mucho más profundo que la esencia de la neshama del Rebbe como está en sus libros, en sus enseñanzas, en su Torah. Es basado a eso. Vamos a volver y vamos a entender qué es lo que ocurrió en la parashá de esta semana. Y eso es lo que Moshe Rabbeinu dice. Borra mi nombre de tu libro. Justamente, ¿qué es lo que está pidiendo? Está pidiendo por gente que pecaron con un pecado enorme de la Torah, el pecado del becerro de oro. Y Davka esa gente, Moshe Rabbeinu, su unión, su conexión con Am Israel, con cada Yehudí, hasta el Yehudí más bajo, su conexión con ellos es lo máximo. Es una conexión que no se puede romper. Y por eso sale de eso justamente esos dos puntos. Siendo que la conexión de Moshe con el pueblo es más alto que su conexión que él tiene con la Torah, por eso, justamente, su entrega por el pueblo es más alto que su entrega por la Torah. Por eso, cuando llega acá una situación, con quién tengo que quedarme? Dice Moshe, borrame de la Torah para quedarme con el pueblo. Porque su conexión con el pueblo supera a su conexión con la Torah. Y el Rebbe trae un ejemplo maravilloso. Un ejemplo sobre el famoso Bet Yosef, Rav Yosef Karo. Hay un libro, Magid Mesharim, es un libro de Rav Yosef Karo, el que hizo también el Shulchan Aruch, el Bet Yosef, y él tenía un ángel que venía y le enseñaba secretos de la Torah, y de eso se hizo un libro Magid Mesharim. Ahí dice que él le estaba prometiendo
que el Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, que va a tener el mérito de entregar su vida, Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem, que él va a morir por su judaísmo. Era como un regalo más grande que podía recibir, que él un día lo van a matar por su judaísmo, por ser judío, que como está escrito en los libros, es el nivel más alto de llegar a esa situación. Y después, por un motivo, él perdió ese mérito y al final falleció sin todo esto. Ahí dice las historias por qué no recibió, le castigaron por algún motivo y no llegó a ese nivel. Ahora, nosotros sabemos que justamente gracias al hecho que Rabbi Yosef Karo se quedó en vida y vivió una vida larga en Tzfat, etc., él en los últimos años de su vida escribió el libro Shulchan Aruch. Rabbi Yosef Karo escribió muchos libros muy importantes. En principio escribió el libro Bet Yosef, que es un comentario sobre el Tur. Más adelante, en los últimos años de su vida, cuando ya estaba viviendo en Tzfat, él escribió el libro Shulchan Aruch. Ahora, si a él lo hubiesen, Dios libre, matando al Kiddush Hashem, él no hubiese llegado a escribir el libro. Y gracias a eso que le castigaron, entre comillas, que no va a poder morir al Kiddush Hashem, pudo hacer su libro. Entonces la pregunta es, un libro tan importante, un libro de Halajá que todo Am Israel en el mundo hoy en día lo estudian, él ese libro lo hizo solamente porque quedó en vida y eso se considera un castigo. ¿Cómo puede ser? La respuesta es justamente, el libro de Shulchan Aruch, con toda su grandeza, con toda su importancia, es un libro de Torah. Mesirut Nefesh al Kiddush Hashem, si él hubiese llegado a esa situación de poder entregar su vida por Kiddush Hashem, hubiese sido por ser judío, por su Neshama, por Yehudi. Y como dijimos recién, la conexión del Yehudi con Hashem supera, está por encima de la conexión del Yehudi a través de la Torah. Esa es la historia de Bet Yosef y eso nos enseña también la historia de Moshe Rabbeinu. Por eso justamente Moshe Rabbeinu, cuando llega acá una situación que por la Torah, porque la Torah está escrito esas leyes, por la Torah van a querer exterminar el pueblo, dice Moshe, yo me quedo con el pueblo, porque la conexión con Am Israel está por encima de todas las cosas. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿con qué Yehudim? ¿Con qué Yehudim está esa conexión? No con Yehudim importantes, Talmidei Jajamim, gente que estudia Torah. No, Davka con Yehudim que cayeron en la caída máxima que existe, que hicieron un pecados enormes, pero son Yehudim. Y como dice la Gemara, Israel, Afalpi Shechatá Israelu, un Yehudí, aunque cayó en los pecados más graves, sigue siendo en Israel, sigue siendo un Yehudí. Por eso, justamente lo que Moshe Rabbeinu dijo, si le vas a perdonar, bien, y si no le vas a perdonar, borra mi nombre. Si el pecado de que ellos hicieron es tan fuerte que la Torah no lo puede soportar y la Torah lo va a querer borrar, si Hashem no le está dispuesta a perdonar, entonces borrame de la Torah. Quiere decir, acá nos vamos a elevar a un nivel de conexión que está por encima de la Torah. En un lugar donde la relación, la conexión entre el Yehudí con Hashem está sin vestimentas, sin detalles, sin ropa. Es la conexión de Hashem con Am Israel, donde ahí la Torah no llega. Y Davka, cuando se va a revelar esa conexión, de ahí mismo va a venir también el perdón a Am Israel. Y de ahí viene la fuerza de la Teshuvah. Y al final esa conexión va a también curar su conexión con la Torah, porque el momento que se revela esa conexión entre Yehudí con Hashem, después de eso también se hace todo el perdón y después un Yehudí puede volver a estudiar Torah y cumplir los mitzvot. Quiere decir que al final llegamos también a la conexión a través de la Torah. Y acá es donde vemos la profundidad del pedido de Moshe Rabbeinu, que acá se reveló su amor infinito que tenía a cada Yehudí, que supera a su amor y su conexión con la Torah. Según eso, ahora vamos a contestar la pregunta, ¿por qué justo en esa parashá?
¿Por qué Parashat Ve'atah Tetzaveh es la Parashat donde está ese mensaje tan fuerte, tan importante, tan fundamental, que habla sobre la esencia del Yehudí, que Moshe Rabbeinu tiene esa conexión con el Yehudí que va más allá de esa conexión de la Torah? Justamente eso es lo que está diciendo acá. Como dijimos, la conexión de Moshe con cada Yehudí, esa conexión es más elevado de nombres. Acá no hay nombres. Beatá es la esencia de Moshe que está por encima de cualquier nombre. Y Beatá tetzaveh et bnei Israel. La palabra tetzaveh también significa tzavta. Tetzaveh es ordenar, tetzaveh también es conectar. Lo que dice justamente el pasuk, Beatá, tu esencia, la esencia de Moshe que está por encima de todos los nombres, Tetzaveh genera esa conexión de Bnei Israel con Hashem, de la conexión más alta. Si hablamos de Moshe, de su nombre, los nombres que Moshe tiene, Moshe como está relacionado con cualquier tema de nombre de Torah, y como sabido que la Neshama tiene 5 nombres, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah, cada nombre representa una forma como relacionar, cómo conectarse con Hashem. Afilo Yehidah, al nivel más alto de la Yehidah, también es un nombre, como está explicado en Hasidut. Yehidah, con toda su profundidad, sigue siendo un nombre. Y eso te conecta con la Torah, que la Torah es todos nombres de Hashem, como está escrito en los Medrashim. Y por eso, de ahí, la conexión no es con todos los Yudim por igual, porque tiene que ver con niveles, con nombres, con detalles, con Torah. Pero la esencia, Beatá, es la esencia de Moshe que está por encima de todos los 5 nombres, por encima de la Yehidah, es la esencia misma, igual como a Kadosh Baruch Hu, que se llama Atá, cuando hablamos de Hashem y decimos Atá, vos, Dios, también encima de todos los nombres. Existen diferentes nombres de Akadosh Baruch Hu, pero cuando nosotros decimos Atá, vos, tuteando como si fuera, estamos hablando de la esencia de Hashem, que está encima de toda clase de nombres y niveles y sefirot y detalles, es la esencia misma, que eso es un Dios que toda la gente más simple habla en la calle. Justamente, esa beatá, de ahí es donde viene la conexión con todo Am Israel, sin acepción, sin diferencia, sin excepción. Todo Yehudim, su esencia tiene una conexión con Hashem. Y eso es lo que sigue el pasuk que dice. Esa conexión que viene de la esencia de Moshe, que está conectado con la esencia de Akadosh Baruch Hu, y eso revela la esencia de cada Yehudí, a través de eso podemos encender las velas de la menorá. Las velas de menorá, ¿quién lo hace? Aaron HaKohen. Es el que tiene que encender las velas. Pero si miramos en la parashá, ¿qué dice? Veikhu eilecha. Hay que llevarlo a Moshe. La pregunta que los mefarshim hacen, ¿por qué había que llevar el aceite a Moshe si encender las velas es la mitzvah de Aarón? Según lo que hablamos hasta ahora, se entiende perfectamente. Está explicado en Hasidut que todo el tema de encender la menorá se refiere, la boda de Aarón a Cohen era encender la neshama. Cada vela, cada alma es una vela. Aarón, cuando enciende las velas de la menorá, él está enseñando la vela de la neshama y lo está enseñando con la luz de Torah, luz de mitzvot, para iluminar el mundo. Entonces, a Aarón a Cohen, él, por su nivel, él eleva a toda la gente, los neshamot, a través de Torah y mitzvot. Pero a través que el aceite llegó primero a Moshe, Veatá tetzaveh, y lo llevan vikhu eilecha, lo traen primero a quién? Primero lo traen a Moshe y Moshe lo entrega a Aarón. Eso hace que cada Yehudí, sin excepción, puede estar conectado con eso. Si lo hubiese hecho Aarón solo, hubiese hecho diferencias. Solo gente que tiene la luz, que tiene Torah, que tiene mitzvot. Cuando Moshe hizo todo esto, el aceite le llegó a Moshe y Moshe lo entregó a Aarón. Moshe lo elevó a Aarón a su nivel del Beatá, a su esencia, que cada Yehudí, hasta el Yehudí más simple, también puede encontrar su chispa, su vela y encender su menorá. Según eso, se entiende la relación con toda la parashá en general.
¿Por qué justo en Parashat Tetzaveh es la Parashá que nos está mencionado el nombre de Moshe? En toda la historia que la Parashá nos está hablando es la historia de cómo Hashem le dijo a Moshe a elegir a Aarón y sus hijos para un trabajo en el Bet HaMikdash, ponerles ropas especiales y educarlos cómo entrar en la Keuná, cómo trabajar en el Bet HaMikdash, como toda la Parashá lo explica con detalles. Y entonces, Aarón a Cohen, como dijimos antes, Aarón por su propio nivel, que su tema es santidad, niveles de espiritualidad, Bet HaMikdash, Kohanim, entonces él puede relacionar con gente que son servidores de Hashem, gente que están involucrados en Avodat Hashem. El momento que Hashem le dijo a Moshe, Ve'atá tetzaveh, Ve'atá akreb eleja, todo el tiempo la parashá vuelve a cubrir la palabra Ve'atá, vos. Moshe tiene que estar involucrado en ese trabajo. Moshe lo eleva a Aarón a su nivel, que así como Moshe Rabbeinu, él está conectado con cada Yudí, hasta el Yudí más simple tiene conexión con la esencia. Lo mismo también en el trabajo del Bet HaMikdash y todo lo que va a hacer ahora Aarón a Cohen, cada Yehudí va a tener parte, hasta el Yehudí más simple, hasta el Yehudí más bajo. No existe un Yehudí que no está conectado con esa santidad, gracias a que Moshe estaba involucrado en ese trabajo, pero que Moshe, no por su nombre, el Beatá, la esencia. Según eso se entiende también la conexión con la última parte de la parashá, Mizbeach HaKetoret. Todos los mefarshim hacen esa pregunta, qué raro que es. Los kelim del Bet HaMikdash ya están escritos en Parashat Terumah. La parashá pasada, la Torah habló de todos los kelim. Un solo keli, la Torah no habló nada. Recién ahora en Tetzaveh, después de toda la historia de los Kohanim, al final de Tetzaveh habla sobre Mizbeach HaKetoret. ¿Qué pasó? Se acordó recién. Según lo que hablamos, se entiende. Lo que tiene especial el tema del Ketoret es justamente ese punto. Ketoret representa conexión. Conexión del nivel más profundo de conexión. Más alto de todos los korbanot. Y es más, como está escrito en los Medrashim, que en el Ketoret había una especie que se llamaba Helbená, que tenía un mal aroma, un mal olor. ¿Cómo puede ser que Ketoret tiene que ser todo rico, todo hermoso? Había uno que no. Y la explicación, como está explicado en nuestros sabios, justamente que el Rasha, la persona, el Yehudí, que no está sirviendo, él también es parte del pueblo. Enseñarnos ese punto que en Israel también un pecador es un Yehudí. Entonces justamente esto es la misma idea que dijimos antes, que Moshe Rabbeinu puso todo su Torah en un costado para salvar y para perdonar, para pedir por el pueblo Yehudí. Especialmente en Yom Kippurim, por eso al final de Parashat Tetzaveh habla del Ketoret del Yom Kippurim. Yom Kippurim es un día de perdón. Cuando Aarón entraba y hacía el Ketoret, el Yom Kippurim, perdonaba por todo el pueblo. Ese perdón viene justamente porque Beatá Tetzaveh, porque Moshe Rabbeinu se conecta con la esencia de cada Yehudí. Entonces entendemos de esta sijá maravillosamente cuál es la grandeza de un verdadero líder, un verdadero pastor de Am Israel. ¿Quién es Moshe Rabbeinu y qué representa Moshe Rabbeinu en nuestra vida? ¡Qué maravilla! La profundidad de Moshe Rabbeinu, que su conexión con Yehudí es más profundo que su conexión que tiene a la Torah, y por eso Moshe Rabbeinu pone su vida, pone su Torah en el costado, entrega todo, está dispuesta a borrar todo para cuidar y perdonar a Israel. ¿Cuál es la enseñanza que nosotros tenemos que aprender de todo eso? Dice el Rebbe, así como Moshe Rabbeinu estaba dispuesto a entregar todo su ser, la cosa más importante, el punto más profundo de la Torah, que eso era él, todo eso estaba entregándolo por Yehudim. ¿Por qué Yehudim? Yehudim pecadores que hicieron becerro de oro. Esto es algo enorme. Es más que Ve'ahavta l'reaja kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es como a ti mismo. Acá es más que a ti mismo. Moshe Rabbeinu agarra su propio ser, que es la Torah, y está dispuesto a entregar todo eso
Justamente, ¿para qué? Para cuidar a cada Yehudí, perdonar a los Yehudim. ¿Y qué Yehudim? Yehudim que estaban desconectados de la Torah. Y esto es justamente algo que nos enseña Moshe Rabbeinu. Y Moshe Rabbeinu, justamente por ser pastor fiel de Am Israel, él quería transmitir ese mensaje a todas las generaciones, en todas las épocas de Am Israel hasta hoy. Y ahora vamos a entender entonces ese Rashi que preguntamos antes, que no se entiende qué Rashi dice. Ahora el Rebbe le da una lectura nueva a ese Rashi. ¿Qué dijo Rashi? Que Moshe Rabbeinu dijo que si no voy a lograr que los perdones, van a decir que yo no pude, yo no estaba apto para que Hashem les perdone, que yo no lo pude lograr. Y preguntamos, Moshe Rabbeinu piensa pensamientos egoístas en un momento tan especial, nada que ver. La explicación es totalmente diferente. Moshe Rabbeinu lo que le estaba diciendo acá, estaba diciendo que si Hashem no va a perdonar al pueblo en ese momento y mi nombre va a quedar escrito en la Torah, la gente va a tomar de eso una enseñanza pensando que la Torah es más importante que el Yehudí. Y cuando hay una situación de un Yehudí que es un pecador, él es menos de nivel, no está bien. Y Moshe Rabbeinu no quiso que quede ese mensaje, al contrario, que no aprenden esa enseñanza a todas las generaciones, sino al revés. Entender el valor del Yehudí, hasta qué punto hay que amar a un Yehudí. Justo por eso Moshe Rabbeinu pide que le borren el nombre para que quede el mensaje, el valor impresionante que tiene cada Yehudí. Entonces la enseñanza es muy claro para nosotros. Hasta qué punto hay que tener amor a cada Yehudí. Y a cada Yehudí, no importa en qué situación está, tiene que haber un amor camojo como vos mismo. Y esto significa que uno tiene que estar dispuesto a entregar lo más importante de su vida, Mesirut Nefesh, para hacer un favor a otro Yehudí. Y como dice la Mishnah en Pirkei Avot, la aprendemos de Aarón HaKohen, Ohevet Abriot, amar a las criaturas y acercarlos a la Torah.